Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Bueno, esta tarde vamos a tratar de hablar un poquito sobre un libro en concreto de un escritor que supuso un gran cambio, ¿no?, en el tipo de novela que todos conocemos, de suspense, de espías, de conflictos internacionales. Hablamos ni más ni menos que de Frederick Forsyth, y la novela que comentaremos hoy es La alternativa del diablo, aunque tengo muchas novelas de él que ha escrito y que os voy a recomendar prácticamente todas. El manifiesto negro también está muy bien, El negociador y El manipulador. Yo de Forsyth he leído estas cuatro. He visto también la película de Chacal y he visto la película del Cuarto Protocolo. Como veréis a lo largo de esta pequeña reseña documental, el Frederick Forsyth, sus novelas de los años 70 son las mejores. No es que haya perdido la esencia como escritor, lo que pasa es que, claro, en aquel momento la situación política que había del telón de acero favorecía que este tipo de novelas, y más tarde, como se supo, la pertenencia al MI6, o sea, el Servicio Secreto Británico de Frederick Forsyth, le permitió conocer de primera mano los métodos que se utilizan para el análisis de las situaciones internacionales y para el espionaje, en una época en la que eso era muy importante, como lo fue la Guerra Fría. En este momento se está gestando una nueva Guerra Fría, pero es muy diferente el perfil del espía de hoy en día al perfil de Frederick Forsyth, de quien veremos que es analfabeto digital. Frederick Forsyth sigue utilizando máquina de escribir para escribir y los métodos clásicos. De hecho, vamos a entrar en su biblioteca y veremos cómo tiene organizado su escritorio, y nos vamos a sorprender en ese sentido. Bueno, bien, voy a hablaros de la biografía de Forsyth, que es apasionante, como la de casi toda la gente que se ha dedicado al espionaje. Frederick Forsyth nació en Ashford, Reino Unido, Inglaterra, el 25 de agosto de 1938. Actualmente tiene 85 años. Es un escritor inglés, autor de intriga política y espionaje, entre los grandes maestros del género, junto a Graham Greene o John le Carré. Frederick Forsyth fue estudiante de lenguas extranjeras y durante una breve temporada estudió en la Universidad de Granada. Es curioso. Sus estudios, eso es una anécdota interesante, sus estudios los realizó en la Tonbridge School de Londres, y ya a la temprana edad de 19 años se alistó en la RAF, en la Royal Air Force, y sirvió como piloto entre 1956 y 1958. En el año 61 se convirtió, no, perdón, en el año 59 estuvo 3 años trabajando como reportero antes de pasar a Reuters, o sea, a la agencia Reuters, en el año 61. Y luego pasó 3 años y medio trabajando en un pequeño periódico, y fue corresponsal de la BBC, a la que se incorporó en 1965 como corresponsal diplomático asistente. Estuvo en el 67 cubriendo el conflicto de Biafra, entre Biafra y Nigeria, la guerra de Biafra famosa, y sería la época cuando empezó su colaboración con el MI6 como espía, según las declaraciones que hizo en 2016, en las que comentó que había sido espía durante más de 20 años. En 1968, acusado de que su reportaje sobre el conflicto de Biafra y Nigeria era muy sesgado a favor de Biafra, que precisamente no era la posición que mantenían los ingleses, y que sus reportajes en cierto modo eran falsos, dejó la BBC.
En el 68 dejó la BBC y en el 69 retornó a Biafra como escritor independiente. Y escribió su primer libro, pero es un libro más bien histórico que se llama La Guerra de Biafra o la historia de Biafra, Biafra History. En 1985 fue relator de una serie que se llamó Soldiers of Battle de la BBC. La primera novela, Frederick Forsyth la escribió en 1970. Fue El Día del Chacal. El Día del Chacal se convirtió automáticamente en un bestseller internacional y es una novela que va sobre una organización que contrata a un asesino para matar a Charles de Gaulle, el Chacal. Esta novela fue llevada al cine en el año 73 y bueno, vamos a ver porque tengo aquí el dato exacto de su filmografía, pero lo veremos de todas maneras cuando veamos la filmografía de él. Exacto, El Día del Chacal en el año 73, dirigida por Fred Zimmerman y protagonizada por Edward Fox y Michael Lonsdale. Fue una novela que recibió premios BAFTA al mejor guión y bueno, que catapultó a Frederick Forsyth a las listas de los más vendidos. Bueno, en el año 70 escribió El Día del Chacal, como hemos comentado. Su segunda novela se publicó en el 72, cuando aún no había salido la película del Chacal, que fue la que lo, digamos, catapultó. El archivo de Odessa o el expediente de Odessa, que se trata de un reportero de Hamburgo que trata de encontrar una red de ex-nazis en la Alemania moderna. De esa novela se hizo también una adaptación, como estábamos comentando, y ya os comentaré más extensamente quién la dirigió y todo, y veremos algún fotograma. En el año 74 Forsyth escribió Los perros de la guerra, más relacionada con África, en la cual un ejecutivo de la minería contrata a un grupo de mercenarios para derrocar a un gobierno africano. En el año 79 escribió la novela que se considera modelo en cuanto a las novelas de espionaje moderno, La alternativa del diablo. La alternativa del diablo plantea en el año 79, aunque se desarrolla en el año 82. El libro La Unión Soviética tiene una terrible cosecha de grano y siguiendo el planteamiento que ya ocurría con el Holodomor, con la famosa matanza que hubo en tiempos de Stalin en Ucrania, hay una insurrección de la guerrilla ucraniana, pero la novela en ese tiempo, en cierto modo, fue premonitoria porque presenta que un conflicto en Ucrania iba a implicar a todos los países. Es curioso. Es curioso porque, claro, entonces Ucrania era parte de la Unión Soviética, pero una parte importantísima, era el granero de la Unión Soviética. Eso hay que tenerlo en cuenta. La alternativa del diablo, además, es un modelo para las novelas de intriga, porque el argumento presenta a protagonistas de la alta política que ante una compleja crisis debaten alternativas en las que siempre va a haber daños colaterales a los civiles. Entonces, no va a haber forma de evitar estos daños y es un poco el tono que a partir de entonces la mayoría de las novelas que tratan este tipo de temas de espionaje internacional, donde se intentan minimizar los daños colaterales a los civiles cuando infliges el daño al enemigo.
Siempre habrá alguien inocente que resultará dañado y se elige siempre el mal menor. Este es el arranque de luego muchas otras novelas de otros autores y se considera que fue Frederick Forsyth el primero en esta novela, La alternativa del diablo, el que se planteó este, este esquema, ¿no? Este esquema, digamos que luego se ha repetido. En el 82 publicó No Comebacks, el cuarto protocolo en el 84. El cuarto protocolo tiene una adaptación cinematográfica que hablaremos de ella. Luego escribió El negociador. El negociador está muy bien. El hijo del presidente norteamericano ha sido secuestrado y bueno, necesitan contratar a un negociador. El arranque de la novela es bueno, tiene un cliffhanger bonito y a partir de ahí se plantea, o sea, conoces la personalidad del negociador y lo importantísimo que es un negociador en un caso de este tipo, ¿no? Luego, en el año 91, escribió El manipulador con un esquema que ya había él reproducido. El manipulador es una novela que son 4 casos de un agente secreto, o sea, en realidad son 4 novelas en una. Son 4 historias, está bien, El manipulador es entretenido, es muy entretenida. Sus novelas están muy bien escritas, muy bien construidas y sobre todo lo que está muy bien hecho es conocer muy bien los entresijos del poder y de los contrapoderes y de la alta política. O sea, el movimiento de alta política está muy bien realizado y muy bien centrado y eso solo se puede hacer si realmente lo has vivido, como le ha pasado a Forsyth. Bueno, Frederick Forsyth en el año 94, tras la Guerra del Golfo, crea una novela que se llama El puño de Dios, The Fist of God, donde mezcla realidad y ficción. En el 96 escribe El manifiesto negro. El manifiesto negro es una novela que va sobre la Rusia postsoviética. Esta novela se llama Icon en lengua inglesa, por si la habéis oído. Icon no tiene nada que ver con el manifiesto negro, porque hay un icono por medio, entonces no sé por qué le llamamos en español el manifiesto negro, no sé. Y lo curioso es que Forsyth habla español, con lo cual realmente no sé por qué permitió que le pusieran este nombre a esta novela, pero bueno, es el que el editor puso para la lengua española. El veterano, una pequeña relación de relatos cortos en el año 2001, El vengador en 2003, El afgano en 2006. Pasa a ser ya thriller político, ya no es guerra, espías, Cobra, donde hay una misión de acabar con la industria de la cocaína. Es una ficción política con el presidente de Estados Unidos por medio. En 2014 se publicó La lista. Hay una adaptación cinematográfica también de La lista. Forsyth prefiere evitar la complejidad psicológica de ofrecer una trama meticulosa basada en la investigación detallada de los hechos. Sus libros siempre están repletos de información sobre detalles técnicos, como el lavado de dinero, el tráfico de armas, el robo de identidad, y sus novelas son como periodismo de investigación con apariencia de ficción, o sea, se le nota mucho su pasado periodista y se nota mucho que quiere verificar todo lo que escribe, que el lector comprenda lo que se está escribiendo. Es como si fuera escrito en un tono periodístico. Su solvencia en la fórmula pues le ha llevado a que sus novelas han sido grandes bestsellers
y se han llevado al cine su gran mayoría. Eh, Hay una verosimilitud psicológica y una dosificación de suspense y luego mucho ideario humanista. O sea, en realidad en el fondo sus novelas no son un manifiesto anti nada, sino simplemente son personas las que hay detrás. En sus últimos años él ya no ha escrito o ha relajado mucho su forma de escribir. Cobra, La Lista, El Zorro. En cierto modo, ¿sabéis quién es un escritor que le sigue? Y os vais a reír porque es un escritor que en España causa mucha polaridad, pero es un magnífico escritor, domina perfectamente la literatura. Es Arturo Pérez Reverte. Las novelas de Forsyth tienen un paralelismo, las de Arturo Pérez Reverte con las de Forsyth, porque ambos fueron corresponsales de guerra, por decirlo de alguna manera, y entonces esa trayectoria común hace que sus novelas sean comunes. Lo que pasa es que tal vez Reverte ha preferido un estilo menos complejo, menos rimbombante, más de perdedores, ¿no? A partir de La Triste sobre todo, pero bueno, es un poco mi opinión. Creo que Pérez Reverte es el escritor que más le parece. Si te gusta Pérez Reverte, te gustará Frederick Forsyth, está clarísimo. Y si no te gusta Reverte, te podría gustar Forsyth también, pero ya es más complejo. Ya es más complejo. A nivel cinematográfico se ha adaptado El Día del Chacal en 1973, basada en su novela Chacal, dirigida por Fred Zimmerman y protagonizada por Edward Fox y Michael Lonsdale. Eh, Tuvo el premio BAFTA al mejor guión y 5 BAFTAs más al mejor film, y a los Globos de Oro también tuvo nominaciones y una nominación al Oscar. Odessa del 74, de Ronald Nim, protagonizada por John Boyd, Maximilian Schell, Maritam y Derek Jacobi. Derek Jacobi, recordado por Yo Claudio, sale en esta película del 74. Los Perros de la Guerra de 1980. Aquí que están Christopher Walken y Tom Berenger, dos grandes actores del cine de acción de los años 80, dirigida por John Irving. Esta os gustará también, pero no menos que El Cuarto Protocolo, donde sale un Pierce Brosnan jovencísimo en su mejor época. Está guapo, acababa de romper, digamos, con Remington Steele, con el papel edulcorado de detective de Los Ángeles, que entonces pasa a ser un terrorista implacable, despiadado. Está muy bien. Y un Michael Caine, en su línea siempre, Michael Caine siempre trabajó muy bien, y en este caso no fue menos. Es una película que se puede ver, está muy bien. El Cuarto Protocolo. El Manifiesto Negro también se llevó al cine, de Charles Martin, y la protagonizó el malogrado Patrick Swayze. Patrick Swayze dominaba muy bien todos aquellos registros y lo escogieron para el papel. En el año 2005, Patrick Swayze, el de Dirty Dancing, el guapete de Dirty Dancing, y le dio la réplica a Annika Peterson, una actriz que daba el pego de actriz rusa, ¿no? En 2005 la Unión Soviética ya no existía, ya estaba la Federación de Rusia, y esta novela pues está bien, está llevada al cine en esta película de Patrick Swayze, os gustará.
Y bueno, pues yo creo que ya os he comentado un poco lo que hay. Os he dicho las cuatro que yo he leído. Eh, a estas les faltaría Chacal y le faltaría Odessa. Y yo creo que con Chacal, Odessa, la alternativa del diablo, el manifiesto negro, el manipulador, porque veáis un ejemplo de relatos de Forsyth, eh, porque le gustaba hacer libros de relatos, le gusta hacer libros de relatos, y el negociador, yo creo que con estas vais a flipar ya, vais a flipar, os va a gustar Frederick Forsyth, y es un tipo de lectura que, bueno, ya os he dicho, es muy similar a Reverte. Ken Follett creo que también ha bebido bastante de la fuente de Forsyth. Eh, y bueno, espero os guste. Simplemente. Y la semana que viene tendremos otro autor, otra novela y otro día. En Letras e Imaginación. Por favor, mucha gente ve los vídeos y no os suscribís. Os quería recomendar que os suscribierais, que esto es lo que más ayuda al canal, tener suscriptores, tener visibilidad. Y bueno, yo ya sé que esto no es una charla sesuda sobre la literatura de Frederick Forsyth o la literatura de los autores que hemos estado viendo como Humberto Eco, que podrían a lo mejor haber tenido muchísimo más recorrido y ser mucho más profunda y bueno, necesitar una preparación mucho mayor que la que yo le dedico a esto. Obviamente yo tengo mi trabajo, esto no es mi trabajo, pero es un poco para comentaros durante unos minutos algo que os puede gustar, profundizar un poquito ligeramente en lo que en su obra y en las características de sus novelas. Y si he conseguido que os enganchéis a alguno de los libros que os he comentado durante estos capítulos y que os seguiré comentando en el futuro, y pues ya he hecho algo bueno por todos y en cierto modo es que el estilo de YouTube, eh, tú puedes tener un canal con una gran profundidad y puedes tener un canal donde se hablen las cosas como si fuéramos entre amigos, ¿no? Como si yo te encuentro en el bar y me dices, ¿qué estás leyendo? Pues mira, estoy leyendo, no sé, ves, El Manipulador. Pues, ¿y el manipulador de qué va? Pues mira, el manipulador son 4 relatos que de Frederick Forsyth y tal, está muy interesante. Pues es un poco lo mismo lo que hacemos aquí nosotros, un poquitín más extendido, pero pero básicamente yo es lo que quiero, un poco que sea el canal, algo pues como una charla de amigos. Y nada más. Hasta la semana que viene. Adiós en Letras e Imaginación.